Inge no da menos punto 41, 45. Sí. Bien. ¿Alguien más ya tiene el resultado? ¿Estoy bien, Inge? Bien. Ok. Igual me salió 0.4145. Ya me escucho. Fanny, ya. Buenas. Ya me escucho. Ya Es después que de mi una hora internet. que te preguntaron, No, ya es se que mi activó internet anda bien raro. Nada. Yo dijo que estabas durmiendo, te dijo, ya despierta, mami. Ahora, si ni mis hijos tengo aquí. Es que te diste cuenta que ya no estaba preguntando nada el Inge y dice, ya voy a activar mi micrófono. Cizañoso, cizañoso. Es el apoyo de los amigos, Fanny. Sí, claro. Ahora vamos a agarrar el grado de 15. No. Sí, porque Vamos a agarrar el... ¿Perdón? estamos analizando la otra trayectoria. Ajá, pero vamos a agarrar los grados de 15, ¿verdad? Yes. Ahí está. Uh-huh. Ahí va lloviendo. Quince. ¿Así debió haberle salido el resultado?
Sí, Inge, nada más que a mí me salió menos, quizás porque lo agarré al revés, o sea, los volteé los números. ¿Aquí le pusiste negativo a este? ¿Mande? ¿Pero por qué te sale menos? O sea, a ver, ¿qué parte de lo que yo tengo, qué parte no te coinciden los signos? Es que agarré al revés. Lo que usted puso del lado derecho, lo puse yo del lado izquierdo, pero con signo negativo. Hay que ver cómo tomes tu diagrama. Si tú pusiste tu diagrama, tienes tu... Tú tienes los ejes, este, Se elimina menos 0.22. este es el eje X y este es el eje Y. Y de acuerdo a la segunda ley de Newton, dice que la suma de fuerzas debe de ser igual a la masa por la aceleración. Y entonces yo aquí voy a suponer, por ejemplo, la aceleración. ¿Sí? Si yo la supongo para acá, la aceleración, que el movimiento va para acá, entonces para ese lado tengo que estar poniendo que va el producto masa por aceleración. ¿Sí? Y de este otro lado, pues estoy poniendo las fuerzas. ¿Sí? Y entonces el peso, pues ya sabemos que va verticalmente hacia abajo. La normal va en este sentido y la fuerza de fricción va en el sentido contrario al movimiento. Entonces, si yo cuando hago este diagrama... Inge, ¿y si a mí Mande. me sale diferente? Ahorita A checamos. mí me salió 0.151. Estoy mal, sí, ¿verdad? Bastante. Changos. Entonces, cuando tú haces aquí la suma de fuerzas igual a masa por aceleración, haces una suposición de un sentido positivo. ¿Sí? Y si yo digo que el positivo es hacia abajo, como está aquí, entonces todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser negativas y las que vayan hacia abajo van a ser positivas. ¿Sí? Ahora, esta fuerza no está actuando sobre el eje de las X. La única que actúan es esta, es la fuerza de fricción, que es esta, y aquí el peso tiene una componente que va sobre el eje de las Y, que es esta de aquí. Esta es el peso en el eje de las X. ¿Sí? Porque recuerda que a este eje le llamamos X. ¿Okay? Y entonces, al poner ya la componente, y este ángulo es de 75, ¿no? 75 había puesto, creo. Entonces, aquí WX va a ser igual a W por el coseno de 75 o por el seno de 15, como cualquiera que quieras poner. ¿Sí? Y esta otra, si tú quieres, la puedes quitar para que no te cause confusión. ¿Sí? Y ya nada más tienes, si te das cuenta, dos fuerzas. La que está en WX y F. Y WX va en el sentido positivo que yo supuse aquí. Y entonces pongo WX menos
la fuerza de fricción, o sea que acá le estoy llamando el segmento BD, va a ser igual a la masa por la aceleración en el segmento BD, ¿ok? Que es el segmento que estoy analizando. Y WX, ya dije, vale W coseno de 75, entonces ya pongo W coseno de 75 menos la fuerza de fricción igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces, desde aquí tienes que tener bien tus signos. Si tú hubieras puesto que el positivo era hacia arriba, ok, entonces si hubieras puesto que el positivo era hacia arriba, pues lo único que van a cambiar van a ser los signos, ¿sí? Pero como ya los pusimos aquí, entonces te va a quedar, ¿sí? Ajá, es que, bueno, más que nada fue la posición, como hice mi operación. Lo hice al revés a como usted lo hizo. O sea, le puse 0.2242 por 9.81 coseno de 15 menos 9.81 seno de 15 y fue que me salió el signo negativo. Pero para ello, tú desde tu diagrama, entonces tendrías que tener, o sea, este signo, así. No, pues no me sale. Y está suponiendo que la masa por la aceleración va para acá. Si tú lo pones de esa manera, entonces aquí sí tendrías positivo hacia acá, tendrías FBD menos WX igual a masa por AE. ¿Ok? Si tú haces eso, entonces sí. ¿Sí? ¿Y por qué te va a salir negativo? Porque en realidad la aceleración va para abajo. Si tú la supusiste hacia acá, ¿sí? Te va a salir negativo porque quiere decir que va para abajo. A mí me salió positiva, ¿sí? Porque la supuse hacia abajo y efectivamente para allá, para esa dirección, va la aceleración. Ok. A ver, ¿a quién no le salía? A mí me sigue saliendo 0.151. ¿Cómo tienes tu primera ecuación? Esta de aquí, ¿cómo la tienes? ¿Cuál, perdón? Es que no se ve la flechita. ¿Cuál? ¿Esta es la que estoy encerrando en un rectángulo? Ah, esa. Pues la sí, 9. Esa, la de arriba. La tengo como W seno de 15 grados menos FBD es igual a MA BD. Pues, está bien tu ecuación. Hay que checar si están bien tus operaciones. Yo creo que fue en las operaciones No porque yo estás también me sustituyendo confundí. bien tus valores. ¿Verdad que usted redondeó? ¿Sí? Usted redondeó. Sí, ajá, punto 41, 46. Sí, el A mí me Sí, último porque dígito. sale 41, 0.4145. 45, 55. Ajá. Sí, lo redondeó. Sí, pero a Fanny le salió un valor muy diferente, ¿no? ¿Verdad, Fanny? Sí. Fanny está muy, muy, Ponle muy, bien los muy. paréntesis al multiplicar porque luego no respeta y te sale diferente. Mira, Miguel, ya bájala tu desmadre, ¿eh? Ya, Miguel, cálmate. Ah, ¿Por qué estamos? ya sirve tu micrófono, ¿verdad? Para insultar a la gente ya sirve tu micrófono. Pero cuando te habla el Cállate, profe, ya por arte de magia se cállate, descompone. cállate. En Por fin, favor, hipocresía. compañeros, La Paz. En fin, la hipocresía. En fin, hipocresía. Seré tú. A ver si me permite compartir la calculadora.
¿Se ve la calculadora? No. ¿No se ve? No, Inge. Ya, Ya. sí, ya. Sí se ve. Entonces, la operación que hay que hacer dice que es 9.81 por seno de 15. En el caso de esta calculadora, cuando le pongo la función seno, me abre un paréntesis. Lo tengo que cerrar. Si no lo cierro, le va a sacar la función seno a todo lo que escriba acá a continuación. ¿Sí se ve lo que puse hasta ahí? Sí. Inge. Luego dice menos 0.2242 42. 9.81 por coseno de 15 grados. ¿Está bien? Cierro el paréntesis. Ahí checa esa parte, Fanny, a ver si es correcta sus operaciones. Sí, pero me sigue saliendo igual. Ah, ok. En la parte en la mía no se ve, pero en algunas, en la parte de arriba hay unas letritas que dicen DEG o dice RAD. MG nada más me sale. O mira, también pon entre paréntesis 9.81 seno de 15. Pero Es que es lo mismo, ya lo intenté y me sale lo mismo. yo creo que tienes mal configuradas las unidades de las funciones trigonométricas. A ver, saca entonces, por favor, ¿cuánto te sale seno de 30? 0.45. Está mal configurada. 39. Ah, entonces tu calculadora. Con Sí, razón. la tienes mal Porquería. configurada. Sí. Yo porquería. Pongo shift. Cada calculadora cambia. Mira, en este caso, para esta calculadora específicamente, si yo le presiono Shift, aquí el 0, me aparece aquí el que dice radianes, en el número 4 y en el número 3 DEG. Debe de estar configurada en DEG. Si le pongo el 4, por ejemplo aquí, me configura radianes. Seno de 30. En mi caso aquí, seno de 30 menos 0.98. Entonces la tuya debe estar configurada en otras unidades. ¿Sí? Si le cambio Bueno. otra vez a DEG, ¿sí? Ya me da 0.5, que es el valor correcto del seno de 30 grados. Sí, cierto. Entonces por ahí nada más tienes que checar, busca el manual, Fanny, para que cheques Inge, que lo cambies a que diga DEG para que te lo trabaje en grados. sí, gracias, Inge. Vamos a pasar al siguiente tema. No, de la ley de gravitación de Newton no vamos a hacer ejercicio, nada más vamos a verla, lo vamos a tocar. Es algo muy sencillo y es una fórmula muy parecida a algo que vamos a ver en física 3. Bueno, si me toca darles física 3. Sí. Bueno, la ley de gravitación universal tiene que ver con la atracción o la repulsión de los cuerpos en el universo. Pasa lo mismo con el electromagnetismo, que es lo que se ve en física 3. Y la fórmula es muy similar, simplemente que aquí lo que cambia es esta constante. Aquí se llama G, que es la constante de gravitación universal, ¿sí? Y cuyo valor para el sistema internacional es de 66.73 por 10 a la menos 12, y en el sistema inglés Ya me salió. ¿ya? Ya. Por Bueno, 10 a la menos Ya, 9. Fanny, ya pasamos a otro Gracias. tema. Cállate. Entonces, la fuerza en la cual se atraen o se repelen dos cuerpos, entonces va a ser directamente al producto de la masa de esos dos cuerpos, donde M mayúscula es la masa de uno de los cuerpos y M minúscula es la masa del otro cuerpo, ¿sí? Y entonces dividida sobre
el cuadrado de la distancia que la separa. Y esa es el valor de la constante G se ha obtenido experimentalmente por los científicos y han llegado a estos valores que están en la parte de abajo, ¿no? Y esa fuerza de atracción es la que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, no nada más la Tierra, sino todos los planetas, y que los planetas se mantengan a cierta distancia unos de otros y eviten que choquen. También esa fuerza de atracción es la que genera que cuando pasa un cuerpo celeste cerca de la Tierra, sea atraído, porque sobre todo son cuerpos que son más pequeños, entonces el cuerpo más grande tiende a atraer siempre al cuerpo más pequeño. ¿Sí? Sí, pero como hay interacción en todos y entre todos se atraen, bueno, por eso es que muchos cuerpos no caen a la Tierra. Algunos son atraídos con mayor fuerza en otra dirección y eso hace que muy pocos objetos caigan en la Tierra. Si no fuera así, pues tal vez ya no existiríamos, ¿verdad? El siguiente tema es la energía cinética de una partícula. Y para entender la energía cinética, antes vamos a hablar lo que es el trabajo de una fuerza. La energía cinética está relacionada, o el trabajo está relacionado con la energía cinética que se genera. La energía cinética es debido al movimiento y la energía potencial es debida a la posición con la cual se encuentran los objetos. Entonces vamos a empezar considerando una partícula que se mueve del punto A hacia el punto A'. O sea, de este punto A, ¿sí?, hacia este punto A', ¿no? Entonces ahí tenemos la partícula. Tenemos que esas partículas cuando se desplazan va a tener un desplazamiento que lo estamos denotando por el diferencial de R, ¿sí? Y acá tenemos un sistema de referencia que lo estamos denotando por la letra O. Recuerden que nosotros los movimientos en ingeniería, para poderlos identificar, siempre debemos de tener un sistema de referencia. Entonces, inicialmente, la partícula está a una distancia R con respecto al sistema de referencia, y cuando se desplaza a la distancia de R, pues va a estar a una distancia de R más dr. Entonces, el trabajo que realiza esa fuerza para desplazar la partícula, ¿sí?, aquí tenemos una fuerza, vamos a suponer que hay una fuerza F, ¿sí?, y esa fuerza F está aplicada con un ángulo denotado por la letra alfa, ¿sí?, un ángulo que lo hace con respecto al desplazamiento. O sea, la trayectoria de A a A' y la dirección de la fuerza hacen un ángulo alfa. Entonces, el trabajo, recuerden que es la aplicación de una fuerza que produce un cierto desplazamiento. Así es como se define el trabajo, ¿sí? Entonces, cuando hay una fuerza y hay un desplazamiento, se dice que en un sistema se está realizando un trabajo. Y este es un producto escalar, ¿sí?, entre la fuerza y el desplazamiento. Al hacer el producto escalar, pues lo que nos queda es que el diferencial de U, o sea, del trabajo, va a ser igual a la constante F multiplicado por la distancia, ¿sí?, por el coseno de alfa, que viene siendo el ángulo que lo separa. O bien, lo podemos poner en función de las componentes rectangulares, que entonces el trabajo sería la fuerza que se genera en el eje X por la distancia que se desplaza en el eje X, más la componente de la fuerza en el eje de las Y, por la componente de desplazamiento en el eje de las Y, más la componente de la fuerza en el eje de las Z, por el desplazamiento que va a haber en el eje de las Z. Entonces también podríamos verlo de esa manera. Las unidades con las cuales nosotros vamos a medir ese trabajo va a ser en pies por libras para el sistema inglés y en newtons metros para el sistema internacional, a lo cual se le conoce como joules. ¿Sí? Se escribe joules. O en español, para que no se les olvide, ¿sí?, julios. ¿Sí? Okay. Ahora, aquí vemos en el caso una partícula que se está desplazando con una trayectoria circular. Entonces, para que el trabajo realizado sea positivo, ¿sí?, lo vamos a considerar positivo siempre y cuando el ángulo alfa sea agudo, o sea, el ángulo que forma la fuerza y el desplazamiento. O sea, agudo, recuerden que es un ángulo menor de 90 grados. Y negativo, si es obtuso, o sea, más de 90, ¿sí?, menos de 180. También hay que considerar que si la fuerza
mantiene la misma dirección que DR, ¿sí? Entonces, el trabajo de U se va a reducir a simplemente multiplicar F por DS. ¿Por qué razón? Porque aquí lo que tendríamos es que la dirección de F iría para acá y el desplazamiento también iría para acá. ¿Cuál sería el ángulo si esto sucediera? ¿De 0 grados? 0 grados. ¿Y el coseno de 0 grados es? 0. No. 1. 1. Exactamente. Como coseno de 0 No. grados es 1, y ya habíamos visto que du es igual a F por ds por el coseno del ángulo. ¿Sí? Si esto es 1, pues simplemente nada más nos queda esto, ¿verdad? Si van en direcciones opuestas, implicaría que la fuerza iría para acá y el desplazamiento hacia el otro lado. ¿Cuánto vale el ángulo ahí? No veo. ¿Este ángulo de cuánto sería? El ángulo formado entre la fuerza y el desplazamiento. 180. 180. ¿Y el coseno de 180? Seno de 180. Menos 1. Menos Menos 1. uno. Menos 1. Exactamente. Por eso es que nada más quedaría como menos F por ds. O sea, menos 1 por la fuerza por el desplazamiento. Pero si son perpendiculares, es decir, si el desplazamiento va para acá y la fuerza va para acá, ¿sí? El ángulo que forman, ¿de cuánto es? Oiga, Inge, yo no ¿De 90 veo. grados? No. El coseno de 90 grados, ¿vale? 0. Exactamente. Entonces, con esto lo que estamos viendo es que las fuerzas que sean perpendiculares a el desplazamiento, ¿sí? No generan trabajo. ¿Ok? O sea, quiere decir, si yo quiero mover un objeto, ¿me ven en la pantalla? ¿Sí? Sí. Tengo Sí, un se objeto, traba. Bueno, se me traba mucho. Nada más me quedé hasta donde están 90 grados. tengo un objeto, así. Si yo le aplico una fuerza por acá, lo voy a desplazar. ¿De acuerdo? No se Pero si ve. ¿no se ve? Bueno, en la mía no sale. No, Inge, no, tampoco en la mía. La mía sí. No, pero dice que a él, su rostro. Sí. Se los dibujo acá entonces. ¿Sí? Eso implica que si yo tengo un objeto, vamos a suponer que tengo una caja que está sobre el piso, para desplazar esta caja, lo que necesito es aplicarle una fuerza. Esta fuerza puede estar en esta dirección, o puede estar en esta dirección, o puede estar en esta dirección. Cualquiera de esas va a tener una componente que va a realizar trabajo. ¿Sí? Pero, si a esta caja yo le aplico una fuerza que está perpendicular, ¿sí? No voy a tener desplazamiento en esta dirección. ¿De acuerdo? Yo no veo nada. Por lo Yo tanto, tampoco. Yo vale menos. Ah, ya apareció. Ya apareció. Es que como que se. retrasa la imagen. Ajá. Ok. Entonces les comentaba, este desplazamiento ds, ¿sí? No lo puedo lograr si le aplico esta fuerza perpendicular. Y al no haber ese desplazamiento en esta dirección, no tengo trabajo, entonces el trabajo vale 0. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, nosotros cuando hagamos el cálculo del trabajo, lo que vamos a necesitar es la fuerza que vamos a tener aquí, y que es así, va a generar, o sea, un trabajo, porque va a generar un desplazamiento. Todas las fuerzas que no generen desplazamiento no van a generar trabajo.
Y entonces, de acuerdo a esta partícula que vemos aquí en la figura, donde hay una fuerza F aplicada, para que nosotros calculemos el trabajo que estamos realizando para desplazar la partícula del punto A1 al punto A2, lo que necesitamos es simplemente encontrar el área bajo la curva de ese desplazamiento, que es la gráfica que vemos en el inciso B. O sea, de S1 a S2. Para moverlo, simplemente encontramos el área bajo la curva. Y recuerden que el área bajo la curva es una integral. Entonces, el trabajo para desplazar mi objeto del punto 1 al punto 2 va a ser igual a la integral definida desde A1 hasta A2, donde A1 y A2 son los puntos de posición de F, ¿sí? Punto de R. O sea, un producto escalar. Y la componente que va a realizar el trabajo, en realidad va a ser la componente tangencial para un movimiento que está circular. ¿Por qué la componente tangencial? Porque la componente tangencial es la que lleva esta dirección. A ver, espero que se vea. ¿Sí? ¿Ya la No, visualizaron? todavía no. ¿En la curva en la línea azul? Aquí. Sí. Ok. Entonces, esa es la componente tangencial. Y la componente normal, recuerden que va hacia acá. O sea, va perpendicular, ¿sí?, a la trayectoria de la partícula, ¿sí? Por eso, la componente normal no produce trabajo y solamente va a producir trabajo la componente tangencial, ¿sí? Y por lo tanto, se puede simplificar esa fórmula multiplicando F coseno de alfa, donde recuerden que alfa es el ángulo que forman la dirección de la fuerza y el desplazamiento. ¿Sí? O bien, lo podemos ver como la última fórmula que tenemos aquí abajo, ¿sí?, donde podemos verlo como sus componentes rectangulares. Ahora, ya específicamente para movimientos muy particulares, por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza constante en un movimiento rectilíneo, ¿sí?, lo vamos a calcular con esta fórmula. O sea, el trabajo para mover la partícula del punto 1 al punto 2 va a ser F coseno de alfa por la diferencia de posición delta X, donde delta X es la distancia que hay entre la posición 1 y la posición 2. Si es un objeto cuya fuerza a la que está sometida es solamente a la acción de la gravedad, como vemos aquí este objeto que se está desplazando en una pendiente, ¿sí?, y suponemos positivo hacia arriba el eje de las Y, vemos que en este caso en X, perdón, la suma de fuerza en X va a ser 0, en Y va a ser menos W, ¿sí?, y en Z va a ser 0. Solamente vamos a tener la fuerza del peso, que recuerden que es vertical, y siempre va a estar aplicada hacia abajo. Dicho de otra manera, el trabajo que se genere, después de sacar la integral bajo la curva, ¿sí?, para conocer el área de la curva, ¿sí?, va a ser dado por menos W, donde W recuerden que es el peso, por delta Y. O sea, donde delta Y es la diferencia de posición en el eje de las Y nada más. O sea, para moverse del punto 1 hacia el punto 2. Y este trabajo se va a considerar positivo si delta Y es menor que 0. O sea, es decir, que el cuerpo va hacia abajo, ¿sí? Ahora, si lo vemos para un resorte o muelle, la fuerza en un muelle está dado por K por X, donde K es la constante de proporcionalidad del resorte. Son valores ya definidos que dependen del material del cual esté hecho el resorte, ¿sí? Y X es el desplazamiento del resorte. Si vemos en la figura, la primera figura nos muestra el resorte sin deformar. La figura B nos muestra donde ya está deformado, dado esa deformación por X1, ¿de acuerdo? Y en la otra figura, la que tenemos hacia abajo, por una elongación mayor por X2. En este caso, el trabajo ejercido por este resorte durante un desplazamiento para mover del cuerpo desde A1, tenemos aquí, moverlo hasta el punto A2, que tenemos aquí en esta otra figura, ¿sí?, va a estar dada por la expresión 1/2 de K X1 al cuadrado menos 1/2 de K por X2 al cuadrado. Recuerden, donde K es una constante que ya va a ser conocida, que es la constante de proporcionalidad, y X1 va a ser la posición 1, o sea, la distancia que hay desde el punto de reposo, ¿sí?, hasta llegar al punto 1,
Y X2 es la posición desde el punto de reposo hasta el punto 2. ¿Sí? Denme un segundito que esto ya se trabó también. Se tomaría entonces del reposo, no se tomaría del X1 al X2. Así es, sí, desde el reposo. Ok. Como que está fallando mucho el internet, ¿no, Inge? Sí, bastante. Mucha gente chateando. Sí. Luego en el Face y en la... Sí, y hay unos que están según en clase y están en el Face. En el Face. Ahí. Ya llegan. Otro modelo muy típico es el trabajo realizado por una fuerza gravitacional, o sea, dos cuerpos que están suspendidos. Y como ya vimos anteriormente, la fuerza que se genera entre dos cuerpos va a ser la constante de gravitación universal multiplicado por las masas de los dos cuerpos entre el cuadrado de la distancia que los separa. Y entonces sería, esta es la fuerza, o sea, esta F, por el desplazamiento que está teniendo, ¿no? Entonces sería menos F de R, ¿sí? Entonces, sustituyendo F, nos quedaría esta expresión, ¿sí? Y para calcular el trabajo ocasionado por la fuerza gravitacional para mover una partícula del punto 1 al punto 2, pues va a ser G por el producto de las masas entre R2 menos G por el producto de las masas entre R1. ¿Sí? Donde aquí podemos ver precisamente nuestro cuerpo. Aquí tenemos nuestra masa M en la figura, M mayúscula, y acá tenemos nuestra masa M minúscula. Entonces recuerden que usualmente el peso, el cuerpo que se desplaza es el de menor masa, o sea, y aquí M minúscula significa al cuerpo que tiene menor masa. Entonces, para moverlo de la posición 1, que estamos aquí abajo, a la posición 2, que está aquí arriba, ¿sí? Vamos a considerar estas distancias R2 y R1, donde R2, si se dan cuenta, es la distancia de la masa M a la posición 2 y R1 es la distancia de donde está ubicada la masa M mayúscula a la posición 1, o sea, donde estaba inicialmente el cuerpo más pequeño. Ahora, habiendo visto lo del trabajo, pasamos a lo que viene siendo la energía cinética. ¿Sí? Entonces, la energía cinética a la cual está sometida la fuerza, vamos a denotarla por la letra T. Y se calcula multiplicando un medio de la masa de la partícula por la velocidad que lleva la partícula elevada al cuadrado. Y como ya habíamos visto anteriormente, la fuerza que realiza trabajo va a ser la fuerza tangencial. La fuerza normal ya vimos que no realiza trabajo, porque es perpendicular a la trayectoria del movimiento. De tal manera que para que nosotros calculemos el trabajo de una partícula que se desplaza de un punto 1 a un punto 2, bastará con restar la energía cinética que tiene en el punto 2 menos la energía cinética que tenía cuando estaba en la posición 1. Esto en realidad, lo que nosotros vamos a hacer aquí en esta unidad es exactamente lo mismo que hacíamos con la segunda